Bondadoso Dios, Padre bueno, en esta hora te glorificamos, alabamos, bendecimos tu santo nombre, porque eres digno de gloria y honra. Te adoramos, bendito Señor, por tus proezas, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. Carísimos hermanos, quisiera hablar un tema que posiblemente tenga que dividirlo en algunas 3 secciones. Es un tema relacionado con la adoración, la importancia de la adoración y las veces que nosotros debemos adorar a nuestro Dios, cuántas veces, y por otra parte, hacer entender que fuimos elegidos por el Señor para ser sus hijos y por su misericordia y gracia estaremos para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza, adorándole, sirviéndole. Por esta verdad debemos conocer mucho más los privilegios y bendiciones que tendremos en el cielo. El Señor Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Preparamos pues ese encuentro en nuestros corazones como si ya lo hubiésemos recibido. Prepararemos pues para el momento, ese momento glorioso de encuentro con el Señor Jesucristo. Estaremos con Él, recibiendo su promesa. Jesucristo es el fundamento de nuestra adoración. La presencia de Dios requiere un anhelo perseverante. Así nos declara el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 del versículo de 9 al 11. La presencia de Dios requiere un anhelo de consistente, persistente perseveración. Hago énfasis en esto porque es muy importante. Por la predicación del Evangelio, el apóstol Juan había sido condenado y desterrado a una isla llamada Patmos. Esta era una isla pequeña y era usada como penitenciaría. Allí el Imperio Romano enviaba a algunos presos para... era una isla desértica y rocosa. Allí no había arroyos, no había árboles. La tierra no era fértil, excepto algunas pequeñas parcelas que habían. En ese lugar de adversidad, en una adoración en el Espíritu, Juan escucha al Señor Jesús. Porque esta es la secuencia. Si ustedes notan, si ustedes ven, en el capítulo 1 viene la secuencia que Dios el Padre le da una revelación a su Hijo Jesucristo para que Jesucristo a través del ángel le envíe a su siervo Juan y Juan la lleve a las iglesias. Es interesante tener en cuenta el nombre de este libro, Apocalipsis, ya que esta es su esencia. En Apocalipsis significa revelación. Se le puso este nombre ya que es un término griego con el que precisamente inicia el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Este término es apocalipsis, que traducido es revelación o desvelación, correr el velo. De correr el velo. En el sentido de correr el velo, aquí empezamos a ver que la adoración genera cielos abiertos. Y es precisamente lo que quiero enfatizar, que la adoración abre los cielos. Entonces, el apóstol Juan estaba adorando al Señor basado en la revelación que de Dios tenía. A través, como dije anteriormente, Jesucristo luego envía al ángel, el ángel lleva a Juan y Juan lleva a las iglesias. Pero en ese momento tendría nuevas y poderosas revelaciones del Señor Jesús, de su iglesia y de sus planes finales y eternos.
Primeramente, la revelación de Jesucristo resucitado, que habla en el capítulo 1. Segundo, la revelación de la condición de las 7 iglesias de Asia, capítulo 2 y 3. Tercero, la revelación de la adoración en el cielo, capítulos 4 y 5. Quinto, la revelación de los últimos eventos y la eternidad, registrado en el capítulo 20 y hasta el 22. Podemos concluir que la adoración nos lleva a tener mayor revelación de nuestro Dios. Recordemos que el Señor Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es pues la vida eterna, un continuo y apasionado conocer a Dios. Esto requiere un continuo y profundo deseo que debe permanecer en nuestro corazón. El léxico relacionado con el culto de adoración es muy extenso en la palabra de Dios. Pero el concepto esencial es el servicio. Los términos hebreo y griego se referirían ambos originalmente a la tarea de los esclavos o sirvientes. En consecuencia, a fin de ofrecer este culto a Dios, sus siervos deben postrarse y así manifestar un temor reverencial y una actitud de admiración y respetuosa adoración. Mis apreciados hermanos, en el camino a la presencia de Dios, la adoración abre los cielos. Los cielos son abiertos sobre la tierra como resultado de una adoración íntegra. La Biblia nos dice aquí, he aquí una puerta abierta en el cielo. Podemos recordar a la luz de esta frase el momento del bautismo de Jesús, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. También en los tiempos, en los días del profeta Elías, el cielo fue cerrado por 3 años y medio y no hubo lluvia durante todo ese tiempo. Luego el profeta oró y el cielo dio su lluvia. Veamos, por ejemplo, en el bautismo de Jesús se oyó la voz, el Padre Celestial, su voz se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí en Apocalipsis capítulo 4, la Biblia nos dice, la voz que oí, dijo: con los cielos abiertos es más fácil oír a Dios. El texto añade: sube, te mostraré las cosas que sucederán. Los cielos abiertos revelan la condición, el presente y los planes futuros de Dios. Los cielos abiertos facilitan la revelación del trono de Dios, según dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3. De nuevo aparece la obra y mover del Espíritu Santo. Dice el texto bíblico: estaba en el Espíritu de Dios nos conduce ante el trono del Señor y nos hace más conscientes de las verdades eternas. El apóstol Pablo dijo: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De manera muy especial, el Espíritu Santo nos revela y concientiza las realidades de la eternidad. La Biblia nos enseña que los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad. Y el Padre busca a los tales que lo adoren, según dice el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24. El deleite de ellos está en lo que Él es. Su gozo está en Dios y le aman, gloriándose en Él.
Adorar en verdad significa adorar al Señor de acuerdo con la revelación que Él ha dado en gracia de sí mismo. Es muy interesante ver aquí que ante el trono de Dios o delante del trono de Dios hay una continua adoración. Apocalipsis 4, versículos 4, 6 y 8, considerando que trono es sinónimo de poder y gobierno, podemos concluir entonces que la adoración abre los cielos y permite el establecimiento del gobierno de Dios en la tierra, así como promueve el fluir de su poder. El Cordero de Dios recibe una continua adoración en los cielos. Así lo expresa el capítulo 5 en el libro de Apocalipsis, los versículos 6 y 8. Cristo es digno de toda adoración. En esta porción de las Escrituras podemos ver muchas importantes situaciones o cosas que valen la pena destacar ahora. Primero, 4 seres vivientes son seres angelicales creados por Dios. Y ellos reflejan la soberanía y el poder de Dios. Segundo, 24 ancianos que también aparecen allí. Estos representan las 12 tribus de Israel, según en el Antiguo Testamento. Y los 12 apóstoles del Cordero en el Nuevo Testamento. Representan la fusión del Antiguo y Nuevo Testamento. Revelan a Dios en sus diferentes tiempos y propósitos. Son como la representación de Israel y de la iglesia. Pero un cordero inmolado, que no se recuerda el glorioso y completo sacrificio de Cristo en la cruz. Cuarto, el número 7, los cuernos, los ojos, los 7 espíritus de Dios. Recordemos que el número 7 en la Biblia representa lo completo, la totalidad. Los cuernos son figura de poder y los ojos nos hablan de su saber total, omnisciencia y presencia de Dios. Esto es, Dios todo lo sabe, al igual que sabe todo lo que pasará. Quinto, el libro. Allí están escritos los juicios finales. En el cielo hay varios libros, entre ellos, por ejemplo, el libro de la vida. Sexto, arpas. Son instrumentos de adoración. También las Escrituras hacen mención de trompetas y flautas en el cielo. Séptimo, las copas de oro. Son recipientes divinos. Son incienso que era tarea sacerdotal quemarlo. El incienso representa las oraciones de los creyentes en la tierra, y aquí podemos ver cuánto valor para Dios tienen las oraciones de sus hijos, pues son recogidas en esas preciosas vasijas. Mínimo y por lo menos hay 2 razones para adorar al Señor Jesucristo. La primera, con su sangre nos ha redimido. La expresión cordero nos recuerda que en el Antiguo Testamento era necesario el sacrificio de un animal inocente y sin defecto para que el pecador alcanzara el perdón. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir al Jordán para su bautismo, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», revelándonos que el sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento era un símbolo del gran sacrificio de Jesús por nuestros pecados. También el texto de Apocalipsis nos dice: «Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios». Es decir, el Señor con su sacrificio nos hizo participantes de su reinado, de su presencia y de los más altos privilegios al estar a su servicio. La Biblia nos enseña que reinaremos con Él y que estaremos para siempre con el Señor. La adoración a nuestro Dios ha sido descrita como la honra y adoración que se le rinden en razón de lo que Él es en sí mismo, y de lo que Él es a aquellos que le dan la honra
y el poder y la gloria. Se supone que el adorador sostiene una relación con el Señor y que hay un orden prescrito del servicio o de la adoración. El pueblo de Israel había sido redimido de Egipto por las manos poderosas de Dios, y por esta razón, como pueblo redimido, podrían alegrarse y allegarse al mismo tiempo al lugar por él señalado para adorar siguiendo sus instrucciones. Dios está buscando adoradores, corazones apasionados por su presencia, con un profundo deseo de conocerle. Y la Biblia enseña que Él responderá manifestando su gloria ante la búsqueda de su rostro, y por la perseverante adoración los cielos son abiertos y el Espíritu Santo vendrá sobre ti de manera muy especial, y conocerás los secretos y diseños de Dios, y comprenderás con mayor plenitud el gran precio que el Señor Jesús pagó por ti. Alabado sea el nombre de Dios. Poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos, adoramos y bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. No te pierdas la segunda parte y la tercera parte de la adoración y su importancia. Dios te bendiga.